Bienvenidos a una emisión más de Voz Es. Como todos los jueves estamos tratando temas que están dirigidos específicamente a personas con discapacidad. Yo soy Gerardo Monsalvo, me da un gusto enorme recibirlos aquí a todos ustedes a través de la señal del canal 49 de Televisión Digital Terrestre y por supuesto que también estamos presentes en las 4 estaciones de radio del Instituto Morelense de Radio y Televisión. El tema del día de hoy es procrastinación. Este trastorno de retrasar de forma sistémica tareas importantes. Vamos a estar platicando con un experto, por supuesto, como lo hacemos todos los días aquí en la barra programática de Voz Es, para que nos aclaren las dudas, alguna pregunta que lleguemos a tener al respecto de este tema. En esta ocasión, el psiquiatra Eric Jonathan Juárez González, él es el responsable del Centro Integral de Salud Mental de Xochitepec, está aquí con nosotros para platicar al respecto del tema que ya mencionamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Hola, muy bien, gracias. ¿Qué tal? Pues muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación para platicar con nosotros aquí en el estudio de televisión de Voz Es. Y por supuesto que el tema pues, es complejo, esto de la procrastinación podría tener dos vistas. Hay quien dice, pues bueno, eso pues con ponerse un poquito las pilas se resuelve, pero resulta que quizás sí o quizás no, ¿verdad? Que nos explique en primera instancia, pues cuál es el origen de la procrastinación. Esto entendido como pues actividades, posponer actividades que tenemos que realizar y que no se llevan a cabo. Claro. Es interesante, primero que nada, incluso ver que entre los propios autores o los especialistas que propusieron este trastorno, si lo podemos llamar de una forma, tampoco hay una definición consensada. La definición clásica es que es el aplazar voluntariamente o de forma consciente las actividades que uno tiene que hacer, a pesar de saber que eso puede resultar peor que el realizarlas en el tiempo en el que se tienen que hacer. Pero esa es, digamos, como la más clásica. A pesar de eso, los mismos especialistas en este campo han encontrado que no hay un solo tipo de persona que delega o retrasa estas actividades, sino que incluso dentro de ellas hay varias. La más frecuente es esta, ¿no? Hacerlo de forma sistemática una tras otra vez hasta que llegue a ser un problema para la persona, para sus actividades rutinarias. Es precisamente como lo decíamos entonces, de que habrá personas que dicen, bueno, ¿eso cómo puede llegar a ser discapacitante? ¿Sí se puede presentar esta situación? Sí, llega a ser discapacitante. Una de las fuentes de donde más se ha estudiado esto justamente es en el área laboral, las áreas económicas encargadas de esto y también en las universidades, porque es donde más frecuentemente se encuentran esos problemas, ¿no? Y se reflejan en ausentismo, baja de productividad, eh, malas calificaciones o problemas en la escuela. Y entonces sí llega a ser una discapacidad en estos ámbitos específicamente. Y es muy frecuente calificarlas como personas perezosas, ¿no? Que saben lo que tienen Claro. que hacer, pero no lo hacen, a pesar de que a veces sale un poco incluso de su control. ¿Cómo se identificarían como, bueno, yo me imagino por lo que nos ha explicado hasta ahorita, doctor, cómo se identificarían como los niveles en los cuales se presenta el grado de procrastinación? Porque a lo mejor uno el día de hoy tiene un poco de flojera y dice, bueno, creo que voy a dejar para despuesito, pero de repente ya empieza a ser como más constante. ¿Y hay niveles? ¿Cómo se clasificarían? ¿Cómo se identificarían estos grados? Los expertos, más que hablar de grados, Ujú. lo refieren como tipos, ¿no? Hay, por ejemplo, procrastinadores que lo que hacen es aplazar, por ejemplo, la toma de decisiones. Hay otros que lo que toman o lo que aplazan es la acción propia, aunque ya hayan Ujú. tomado la decisión. Y hay otros que es el concepto típico de procrastinación, el que no hace ninguna de las dos hasta que no tiene como un incentivo. Ese es justamente a lo mejor como el grado en el que se van viendo, por ejemplo, la severidad. Si yo tomo la decisión, a lo mejor no es lo mismo que alguien que ni toma la decisión ni lleva la acción hasta que no tiene consecuencias. Quizá ese es el tipo que puede representar mayor disfuncionalidad, El ¿no? que aplaza las El decisiones que y les la acción. en que pesa todo, efectivamente, ¿no? Y entonces ese es el que suele tener mayor discapacidad para hacer sus actividades. Entonces, ya por lo que nos está diciendo esto, no es normal. No es normal. La conducta de aplazar es frecuente y es normal en todos, ¿no? En todas las personas en algún momento de la vida lo llegamos a hacer. Como dices, hoy me levanté con menos energía, a lo mejor no me siento muy motivado por la actividad que estoy haciendo y es esperable.
Pero cuando pasa de forma sistemática, es decir, no solo en la escuela ni en el trabajo, sino en mi vida personal, aplazo salir con mis amistades o hacer reuniones con la familia, es decir, ya permea muchas áreas de mi vida, ahí sí ya se vuelve anormal. ¿Cómo se podría dar cuenta una persona que está en esta situación? La persona generalmente es relativamente consciente de que está aplazando, pero normalmente se dan cuenta de que ya algo no está bien cuando no es una persona quien se los dice, sino son varios, ¿no? Ya tengo un reporte en mi escuela o en mi trabajo, mi familia se empieza a quejar, mi pareja también. Ahí es cuando ya debemos empezar a sospechar de que algo no anda del todo bien y evidentemente si un profesional nos ayuda a hacer el diagnóstico, porque incluso ya hay algunos instrumentos que se pueden utilizar para evaluar esto, ahí sí ya podemos hablar de que tenemos un problema clínicamente establecido. Claro. Ya con estas herramientas, ¿es posible entonces definir qué es lo que causa esta situación? ¿Empezar a procrastinar? Sí, podemos empezar a bosquejarlo porque no hay un solo factor. Generalmente es una mezcla de varios, entre los cuales tienen que ver la actividad que yo estoy retrasando, tienen que ver el interés que yo tenga en esta actividad, el grado de complejidad o incluso el éxito que yo espero tener en ella y evidentemente factores personales, ¿no? Si yo me siento ansioso o me estresa el qué van a decir los demás de cómo hago las cosas, o si a lo mejor tengo cierta inseguridad en mí mismo, todas esas cosas convergen para hacer a una persona que tenga mayor o menor grado de procrastinación. Claro, entonces esta procrastinación tiene que ver con la actividad de que se trate. Digamos que en dos términos sencillos es la actividad de que se trate y de las características de De la actividad. personalidad. Ah, de personalidad. De personalidad, Ah, sí. perfecto. ¿Cómo se podría confundir esta procrastinación con algún otro trastorno como, por ejemplo, el déficit de atención? Sí, de hecho es muy frecuentemente, primero que nada, la comorbilidad, que nosotros decimos que es cuando dos cosas aparecen en la misma persona. Es decir, una persona con déficit de atención puede tener la tendencia a procrastinar, sí, y es más frecuente que en los demás, pero el que una persona postergue cosas no necesariamente quiere decir que tenga déficit de atención, Claro. ¿no? Si no, pues todo el mundo de repente creeríamos que tenemos el déficit de atención y no es así. Porque en la vida diaria se dan distintos casos y no es necesario. Bueno, por lo que nos ha explicado, es ya cuando es muy recurrente, cuando sale, cuando ya empieza a haber consecuencias en el ámbito escolar, por ejemplo, en el ámbito laboral, es cuando entonces ya hay una situación que tiene que ser atendida, Ujú, ¿no? Voy correcto. a dar teléfono. Este teléfono es del Centro Integral de Salud Mental en Xochitepec, ¿correcto? Sí. Es el 365-1702. 365-1702. Allí pueden localizar al psiquiatra Eric Jonathan Juárez González, que es nuestro invitado y además es el responsable de este Centro Integral de Salud Mental allá en Xochitepec. Nos tenemos que ir a un brevísimo corte. Recuerden, el tema del día de hoy es la procrastinación, trastorno de retrasar de forma sistemática tareas importantes. No se despeguen, que ya regresamos pronto. Como ustedes ya saben, en Voces tenemos un teléfono al cual ustedes pueden dirigirse para entrar en contacto con los miembros de la producción de Voz. El teléfono es 243-6200 y hay dos extensiones. Una es la 158 y la otra es la 184. Estamos platicando en el estudio con el psiquiatra Eric Jonathan Juárez González. Él es el responsable del Centro Integral de Salud Mental de Xochitepec. El tema del día de hoy es la procrastinación, trastorno de retrasar de forma sistemática tareas importantes. Doctor, explíquenos cómo puede ser, en qué forma puede ser discapacitante la procrastinación. Claro. La procrastinación es muy discapacitante o puede llegar a ser muy discapacitante para algunas personas porque generalmente estas personas tienen la fortuna de que no son tontas, no tienen ningún problema, es más, en algunas ocasiones son muy capaces o mucho más capaces que otras personas de realizar sus actividades, pero el aplazarlas, es decir, o incluso definitivamente no realizarlas, puede echar por tierra todas estas capacidades que ellos tienen, ¿no? O estos talentos. Entonces es como tener un don y no poder utilizarlo, los deja en ocasiones maniatados. Ujú. Pues la primera consecuencia que generalmente vemos que podría representarse como una discapacidad
es el abandono, la deserción escolar, ¿no? Porque se da desde jóvenes y evidentemente esto los priva de una preparación o de Claro. oportunidades. E incluso cuando esta persona llegue a tener un desempeño laboral, también es más frecuente que pierdan, ¿no? Por ejemplo, trabajos o que pierdan oportunidades de progreso, de ascensos, justamente porque esta postergación de las actividades queda normalmente como una merma, como una mancha en sus expedientes, y entonces la persona puede llegar a sentirse muy frustrada porque él se sabe capaz de muchas cosas, pero a pesar de eso no puede llevarlas a cabo. Claro. Y entonces ya como de forma más concreta, porque quizás las personas, dos, tres personas que ya nos están escuchando y que nos están viendo, posiblemente se puedan empezar a sentir identificadas con esto. ¿Cuáles serían los síntomas o los comportamientos ya un poquito más concretos Ujú. que nos deben de llamar la atención para entonces acudir a conseguir ayuda? La primera, como lo comentamos anteriormente, Ujú. es que alguien nos empiece a Va a decir, decir, ¿no? Que estamos atrasando cosas que ya deberíamos haber hecho. Y la segunda, y es muy frecuente, a veces las personas no llegan a consulta diciendo, oigan, yo vengo porque procrastino, ¿no? Llegan con depresión o llegan con ansiedad, ¿no? Porque si no entrego esto, pues me van a correr al trabajo, o porque esto es muy importante para mí, es una situación familiar importante, pero la he venido posponiendo. Entonces, cuando la ansiedad, porque ya tenemos algo que tenemos encima y a pesar de eso no la hacemos, cuando esa ansiedad ya es muy grande, es un foco amarillo que nos indica que ya debemos estar alertas de que algo no está saliendo bien, ujú. ¿no? Y la ayuda de un profesional a tiempo puede ser una gran diferencia. Y entonces, ¿qué especialista se encarga de atender esta situación? Básicamente los psicólogos y los psiquiatras, ¿no? Los dos podemos llegar a hacer este tipo de diagnósticos, pero la inmensa mayor parte de los casos se verá beneficiada con acudir a un buen psicólogo, ¿no? Un psicólogo que nos ayude a modificar algunos patrones de conducta, que nos ayude primero a hacernos conscientes o a poder observar que estamos retrasando decisiones o acciones, es probablemente la solución para la mayor parte de estas personas, ¿no? Y afortunadamente creo que eso es algo que no debe dejar de recalcarse. Es un problema que tiene solución si se atiende. Claro, claro, claro. Voy a dar el teléfono del Centro Integral de Salud Mental de Xochitepec. Es el 365-17 02, correcto, ¿verdad? Correcto. Para que, pues ahí me imagino que pueden hablar personalmente con usted les da una cita o cómo es este proceso. Sí, las personas en general pueden hablar a este teléfono, nosotros los podemos orientar. Afortunadamente en Morelos ya hay cada vez un poco más de atención para este tipo de problemas y seguramente el centro en el que yo estoy no es el único. Es muy probable que haya uno más cerca de la persona, ¿no? Que lo pueda atender a tiempo y con calidad. Es decir, hay varios centros de salud mental en el estado de Morelos. Hay varios centros, hay 3 centros de salud mental como en el que yo me encuentro, pero además de eso hay centros de salud que tienen personal de psicología capacitado. Claro. Entonces, pues, se vuelve una red que abarca prácticamente la totalidad del estado de Morelos. Ah, perfecto. ¿Quiénes son las personas que son más susceptibles de presentarse pues este comportamiento? Hay dos grupos, y creo que lo hemos ido mencionando, sobre los cuales recae más las personas que tienen algún trabajo. En este caso, por ejemplo, es más reportado en las personas que tienen trabajos manuales, ¿no? Que sean calificados como obreros que realizan procedimientos muy concretos. Algunas estadísticas mencionan que en ellos es alrededor de 1 de cada 5, ¿no? Y los estudiantes universitarios sobre todo. Ujú. Conforme va creciendo la complejidad de las asignaciones que tienen, se puede ver más este tipo de conductas. Y hay algunos estudios, por ejemplo, en Colombia y en España, que hablan de que casi el 50% de los estudiantes de este nivel pueden llegar a tener algún grado de procrastinación. Claro. Y esto en el momento en el que se empieza a presentar y que evidentemente va evolucionando, va creciendo esta situación en el comportamiento de una persona, ¿esto se hace consciente o inconscientemente? La inmensa mayoría de las veces es consciente, ¿no? Eh, y justamente ahí reside a veces una fuente de estrés. Yo soy consciente de que lo estoy dejando para después, pero no puedo evitar hacerlo, ¿no? Parte de esto tiene que ver con algunos sustratos cerebrales, ¿no? Ujú. De áreas que se encargan de planear nuestras acciones, y hay unas
que justamente se encargarían como de organizar lo que tengo que hacer ahorita, lo que es prioritario, lo que puedo dejar para después, y la falla justamente en esto es la que nos hace procrastinar. Claro. Pero no lo hace, digamos, uno de forma inconsciente. Uno está consciente de que lo está haciendo y a pesar de eso, como esto no está del todo funcionando, no puede evitarlo y lo deja y lo deja y lo deja. Claro. Doctor, nos tenemos que ir a otra pausa, pero pues yo les recuerdo que existe la página de internet del Instituto Morelense de Radio y Televisión, es www.imryt.org. Ahí ustedes pueden encontrar apartados tanto de radio como de televisión y ahí encuentran también la señal en vivo de radio y televisión para que no se pierdan voces cuando no tengan al alcance un radio o una televisión. Y un apartado donde hay programas que ya se transmitieron previamente para que ustedes chequen cuáles son los que ustedes no vieron. Regresamos pronto. Esto es Voz Es. Estamos de regreso en Voz Es. Les recordamos que estamos presentes en redes sociales, en Facebook. Ustedes nos pueden encontrar con el perfil Voz Es y también en el Twitter con la cuenta @voz_es. El correo electrónico es muy parecido al Twitter, es voz_es@hotmail.com. Ya les decíamos, ya si ustedes nos estuvieron siguiendo durante los últimos 2 bloques, que pues el tema del día de hoy es la procrastinación, es trastorno de retrasar de forma sistemática pues tareas importantes y para eso hemos estado platicando con el doctor, él es psiquiatra Eric Jonathan Juárez González, él es el responsable del Centro Integral de Salud Mental en Xochitepec. Doctor, ya para ir pues concluyendo con este tema, ¿qué puede detonar entonces? Ya lo hemos hablado pues a grandes rasgos, pero ya para empezar a detallar y a cerrar este tema, ¿qué puede detonar entonces el hecho de que alguien empiece a procrastinar? Varias cosas, ¿no? Personales, ¿no? La forma en la que yo me desenvuelvo, ambientales, el lugar, la tarea que tengo que realizar, ¿no? E incluso algunas de salud propiamente, ¿no? Dentro de las cuales, por ejemplo, en el caso de las personas con procrastinación, no es raro encontrar ansiedad, depresión, incluso el mismo déficit de atención que mencionábamos Sí. anteriormente. Entonces, el conjunto de estas son lo que normalmente nos lleva a detonar la conducta de procrastinar. Este trastorno, pues no sé, ¿es curable? ¿Se trata? ¿Qué sucede? Es tratable, es controlable y en la mayor parte de los casos, dependiendo pues de si se recibe un tratamiento a tiempo y de incluso de las herramientas que tenga cada persona, puede llegar a ser curable por completo. Entonces, de ahí la importancia de acudir, ¿no? Cuando tenemos la sospecha de que podríamos estar delegando o retrasando cosas. ¿Hay medicamentos de por medio en este tratamiento? No, es un tratamiento básicamente psicoterapéutico, ¿no? Ahí con la asesoría de una persona que conozca del problema, nos puede ir orientando a hacer ciertos cambios de actividades o incluso en cómo realizar la misma actividad de forma distinta. Claro. ¿No? Rara vez llegamos a utilizar tratamiento farmacológico, a menos que encontremos alguna causa como la que te mencionaba, ¿no? La depresión o la ansiedad que tienen un tratamiento perfectamente definido y Claro. que en la mayor parte de los casos es muy eficaz. ¿Cómo se podría prevenir el caer en esta situación de la procrastinación? Fíjate que la prevención es una cosa un poquito complicada, no es imposible, pero incluso en eso no hay un consenso. Hay muchos que piensan que incluso el medio en el que nos desempeñamos, ¿no? Los esquemas de trabajo, los horarios, la carga de asignaciones en la escuela o las labores que yo tengo que hacer en casa, son algo que si lo cambiamos puede llegar a retrasar o evitar este tipo de problemas. Y en otras incluso una atención psicológica a tiempo, como para darme a mí herramientas Claro. de planeación, de autoestima, etcétera, también puede llegar a prevenir algunos casos. Más o menos, ¿en cuánto tiempo se lleva un tratamiento con una persona así en promedio? Varía mucho dependiendo de la conducta, pero en general son tratamientos cortos. Los estudios que más se han hecho son utilizando una terapia psicológica que se llama cognitivo-conductual y normalmente hablan de programas reducidos entre 8 y 12 sesiones, generalmente semanales. Entonces, en un lapso de un par de meses una persona podría haber resuelto este problema. Claro. Doctor, háblenos un poquito sobre qué servicios presta un centro integral de salud mental. Correcto.
En los centros integrales de salud mental que tenemos en Morelos, hay personal de psicología, psiquiatría, trabajo social y promoción de la salud. Y entonces abarcamos un abanico bastante amplio, ¿no? Desde la atención psicoterapéutica individual o de grupo, el tratamiento y la supervisión farmacológica, adopción de estilos de vida saludables, ¿no? Dentro de los cuales Claro. podría ser incluso uno de los cuales nos ayude a evitar la procrastinación, ¿no? Psicoeducación, es decir, damos asesorías y llegamos a tener pláticas en las que cualquier persona se puede acercar y aprender más acerca de la salud mental. ¿Todos sus servicios tienen algún costo? No, son completamente gratuitos. ¿Y qué padecimientos son los que tratan allí? Atendemos prácticamente la totalidad de los trastornos mentales. Los que más frecuentemente vemos son trastornos de depresión, de ansiedad, algunos problemas derivados del uso de sustancias o drogas y problemas de esquizofrenia o trastorno bipolar son como el grueso de lo que vemos. ¿Las personas que están interesadas en acudir tienen que ir derivadas de algún médico general o pueden ir directamente? Sí tienen que ir primero con un médico, en este caso en los centros de salud, para descartar que la mayor parte de las veces no se trate de un problema de salud general. Claro. Una vez que ya se ha hecho este estudio y que se concluye que sí es un problema mental que requiere de alguna atención psiquiátrica o psicológica, su médico los canaliza con nosotros y los recibimos y atendemos. Claro. Bueno, voy a repetir ya por último, doctor, el teléfono. Es 365-1702. 365-1702. ¿Y dónde están? Me comentaba hace rato que hay 3 centros. ¿O cuántos hay? Sí, 3. hay 3 centros, en el que estoy, que es en Xochitepec, en Villas de Xochitepec, está en Cuautla, hay uno más, y en la región sur está en Zacatepec. En estos 3 tenemos unidades de este tipo. Pero bueno, ya finalmente hay que, en primera instancia, hay que acudir con el médico general. Ujú. Ya de acuerdo a que descarte cualquier otra cosa, pues ya los va a dirigir con ustedes, ¿verdad? Ya les da la dirección y todo. Sí, aquí es muy importante porque justamente en los servicios de salud de Morelos se ha hecho un esfuerzo muy grande para tratar de localizar el personal adecuado a lo largo del estado. Entonces, para que no tengan que desplazarse demasiado, les pedimos que vayan con algún médico general porque tenemos personal médico capacitado que incluso puede resolverles el problema sin Claro. necesidad de que salgan de su localidad. Entonces, esa es la idea, que se atiendan cerca de su casa, cerca de su trabajo, ¿no? Y que no sea un problema más el desplazarse hasta donde estamos. Entonces, y nos comentaba que especialistas que trabajan ahí en este Centro Integral de Salud Mental, ¿cuáles son? Psiquiatras y psicólogos. Psiquiatras y Psiquiatras psicólogos. y psicólogos, tenemos el trabajo social, tenemos promotores de salud y en la unidad de tratamiento y rehabilitación hay incluso psicomotricistas o hay personal especializado en rehabilitación mental. Claro. Doctor, ya en 10 segundos, ¿qué recomienda para las personas que están ahí como que creo que yo estoy en esta situación? Que se acerquen a su centro de salud, si no tienen a lo mejor la confianza, porque pueden ser personas un poco tímidas o algo así, incluso en la página de la Secretaría de Salud, en los servicios de salud de Morelos, ¿Cuál sería esta página? es Servicio de Salud de Morelos, es Ah. ssm.gov.mx. Ah, ok. En ella hay un apartado abajo que dice salud mental, hay un mapa en el cual ellos pueden ver qué centro de salud tiene psicólogos, qué centro de salud tiene personal médico, ¿no? Cerca de donde están. Y entonces esa es la puerta de entrada. Perfecto. Doctor psiquiatra Eric Jonathan Juárez González, responsable del Centro Integral de Salud Mental de Xochitepec, muchísimas gracias. Muchísimas Encantado. gracias por aclararnos todas estas dudas y por haber estado aquí en el estudio de Voces. A ustedes, cuando quieran. Se nos termina el tiempo y no me resta más que agradecerles a todos ustedes su presencia tanto por radio, por televisión y por internet. Yo soy Gerardo Monsalvo y tenemos una cita en la próxima emisión de Voces.